Y la Biblia es algo similar. Lo puedes leer una y mil veces y siempre hay algo ahí que Dios te va a mostrar. Vamos a hablar acerca de la humildad, lo importante que es la humildad para nosotros que caminamos con Jesús. Entonces Juan, capítulo 13, el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 12 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor y dice de esta manera: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta el 17 nada más. Ya el otro es otro tema. Pero aquí Jesús estaba hablando acerca de la humildad, lo importante de la humildad. Mirando la humildad desde el punto de vista de que todos somos iguales. ¿Sí? Él estaba enfocando ese principio. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es este mundo. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que entender eso. Que una cosa es vivir como vive el mundo y otra cosa es vivir para Dios. ¿Sí? Por eso vemos el cambio radical en la Biblia de cada hombre y de cada mujer que venía a Cristo. Por ejemplo, vemos en la Biblia la vida de Pedro. Pedro era un hombre pues de un carácter complicado, prepotente, altivo, arrogante. Se puede ver eso cuando estudiamos la vida de Pedro. Vemos el caso también de esta mujer que se prostituyó toda su vida, la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los limpió con sus cabellos. Y cuando vinieron a Cristo cambiaron de forma radical, o sea, dejó de ser prostituta, Pedro dejó de ser prepotente, Pablo era un asesino, mataba sin piedad a aquellos que no estaban de acuerdo con él, ¿cierto? Era un religioso, estudioso tal vez de las leyes de Moisés y todo ello. Bueno, en la ley de Moisés se decía que el que violaba la ley debería morir apedreado, y eso era lo que Pablo hacía, mató a Esteban apedreado. Pero cuando él conoce a Jesús, cambia su vida de forma radical. Ya no mató más a nadie, sino más bien él ayudaba a las personas con diferentes situaciones difíciles. Ya no fue un religioso radical o frío, asesino, no. Se convirtió en un hombre pacífico, amoroso, tierno, un padre para sus ovejas. Entonces, lo que trato de enfocar es esto, ese cambio radical. Si tú vienes a Cristo y sigues viviendo la vida del mundo, entonces como que no hemos entendido esta diferencia. ¿Sí? Como cuando vives en un lugar o naces en un lugar y por razones de la vida tienes que ir a vivir a otro continente, a otro país, donde se habla otro idioma, donde se trabaja distinto, se come distinto, donde todo es diferente. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tienes que entender que el reino de Dios se mueve de una forma, las leyes del reino de Dios son opuestas a las leyes del mundo. ¿Sí? Y Jesús también enseñó que la ley que Dios le había dado a Moisés se la dio con un propósito, pero ya en el tiempo de él era un nuevo pacto con otro propósito. Entonces él dijo, ya no será ojo por ojo, ni diente por diente, sino que si alguien te pega una mejilla, pondrás la otra. Si alguien te pide que le ayudes, aun cuando haya sido tu enemigo, tienes que ayudarle. Darle al necesitado incondicionalmente. Entonces Jesús viene a enseñar lo que es el reino de Dios, cómo vivir en el reino de Dios. Imagínate que alguien venga a buscar personal para llevarlo a trabajar, vamos a decir que a Canadá, ¿cierto? Allá se habla otro idioma, las leyes son en su mayoría distintas,
O digamos que no tanto las leyes, sino que allá son estrictas. Acá nosotros dejamos pasar por alto muchas cosas, allá no. Allá te pasas un semáforo en rojo y, mejor dicho, te mandan de nuevo a tu país, por decir algo. Entonces viene alguien y empieza a capacitarte, a prepararte, a educarte, a decirte cómo es allá, para que cuando tú vayas a ese lugar no vayas a cometer errores, sino que desde aquí ya vas preparado. Jesús vino a eso, o sea, a invitarnos a vivir en el reino de Dios y a prepararnos para vivir en él. Y uno de los principios, uno de los modelos, o una de las reglas o leyes, como la queramos llamar, es la humildad. Sin humildad no podemos entrar al reino de Dios. Es importante que el hombre se vista de humildad para que cuando él llegue el momento del viaje hacia el reino eterno de Dios, pueda él subir a la nave que lo llevará hacia el reino de los cielos. Si no está vestido de humildad, no podrá subir. ¿Sí? El subir no cuesta nada porque ya Jesús lo pagó. El subir a la nave no cuesta nada. Pero si no estamos vestidos adecuadamente, no se nos permitirá subir y menos entrar al reino eterno. Entonces Jesús aquí estaba ya preparando a los primeros creyentes, a los primeros discípulos, a los primeros miembros del reino de Dios. ¿Y qué es lo que hace él para darles una enseñanza no solamente de palabras, sino de hechos? Porque a veces es fácil de palabras enseñar, pero una cosa es practicar, es muy distinto. Entonces Jesús no solo lo enseña con palabras, sino también con hechos. Y se quita, dice, su ropa de maestro, de señor, y se pone ropa de siervo. ¿Sí? Lo que hace Jesús es, imagínense que él llega con saco y corbata y bien elegante, y de pronto entra a una habitación y sale con una ropa sencilla, ¿sí? Con un depósito, ¿cómo es que se llama? Para lavar los pies, pues una tina, para lavarle los pies a los discípulos, un jabón, una toalla para secárselos, y sale vestido de siervo, o sea, como el empleado, no como el dueño de la mansión, de la casa, sino como el empleado, ¿sí? Como el jardinero, como el que limpia el piso, los baños, no sé. Entonces los discípulos, cuando lo ven que él se despoja, ¿cierto?, de sus vestidos de maestro y de señor y se pone una ropa de siervo, me imagino la impresión en sus ojos, en su rostro, y se empezaron a mirar unos a otros, y siguiente paso fue que Jesús empezó a lavarle los pies. Entonces todos ellos sorprendidos mirando lo que Jesús estaba haciendo. El creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el más grande que existe en todo el universo, por los siglos de los siglos, se despojó de su corona, se despojó de su divinidad, se despojó de su grandeza y se vistió de siervo. Vamos a leer aquí un pasaje también importante en el libro de Filipenses capítulo 2, por favor, búsquelo en su Biblia. Estamos estudiando el tema de la humildad, esa humildad que viene de Dios, no esa humildad que viene de los hombres. Por eso les digo la diferencia entre el reino de Dios y este mundo. En este mundo hemos aprendido una humildad que es opuesta a la humildad del reino del cielo. Opuesta, totalmente opuesta. Como decir, para allá es noche y para acá es día, es opuesto. Para allá es oscuridad y para acá es luz, es totalmente opuesto. Igual, la humildad que viene de Dios es opuesta a la humildad del mundo. Entendamos eso con claridad. Bueno, dice entonces Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros, quiere decirnos en ustedes, nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, pero mire lo que dice el escritor Pablo. Haya pues en vosotros este sentir, o sea, este principio de humildad que hubo en Jesús. Haya en vosotros. Imiten este principio, ¿cierto? Humildad. Ahora, ¿qué más nos enseña Jesús acerca de la humildad? En ese momento mostró humildad y le dijo a los discípulos, hagan también lo mismo ustedes con los demás. Y ahora aquí Pablo también dice lo mismo, hagamos lo que Jesús ha hecho, seamos humildes. Ahora, ¿qué es la humildad? Cuando uno se pone a analizar el tema de la humildad en sus diferentes facetas, etapas, ocasiones, momentos, de mostrar esta humildad desde lo más profundo de nuestro corazón, encontramos también aquí en Mateo, capítulo 20, versículo 20, otro ejemplo. Mateo, búsquelo por favor en su Biblia, 20:20. Cuando viene a Jesús, una mujer y sus hijos, vamos a leerlo, y le dicen, Señor, queremos estar uno a la izquierda y otro a la derecha. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pedid, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué pasa aquí? ¿Querían un lugar de privilegio estos dos hombres? ¿Cierto? Podemos notar que estaban buscando un lugar especial. Cuando el Señor les dice estas palabras, les estaba diciendo, no, ese lugar no es para ustedes. Nosotros como seres humanos estamos deseando siempre los lugares altos. Y no es un acto de humildad desear esos lugares. Aquí también hay una enseñanza importante de Jesús. Vamos a ver en el versículo 25. Aquí mismo, 25 dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, o sea, a los discípulos. Bueno, leamos el 24 también, para entender el contexto. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una enseñanza de humildad. Mientras que en su mente natural, mente de mundo, porque nacemos en un mundo que piensa de esta manera, y eso es pensar con altivez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo quiso el lugar de Dios. Dice que quiso el trono de Dios, que quiso ser exaltado, adorado, como Dios lo recibe. Pero sucede que pues Dios es el creador de todo y es digno, y Dios es bueno, y Dios es amor, y Dios es el que nos sostiene, Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que hace germinar las plantas, Dios es el que nos da el aire que respiramos, Dios es el que nos ha dado la vida y nos sostiene con su poder.
y todo lo bueno, lo que nos sostiene, nos da vida, nos mantiene, y todo viene de Dios. Entonces Dios es digno de agradecimiento, de alabanza y de adoración, pero Satanás, ¿qué ha hecho para merecerse eso? Nada. Entonces eso es, pues, una idea tonta, altiva, de querer tomar el lugar que no le pertenece. Por eso también la Biblia le llama ladrón, porque tomar lo que no nos pertenece, no lo hemos trabajado, no es nuestro, no lo merecemos, es robar. ¿Sí? Y es altivez. Entonces, los jóvenes con su madre, que vinieron a buscar, uno a la derecha y otro a la izquierda, sin habérselo ganado, sin haber pagado un precio. O sea, es como que en la vida yo quiero tenerlo todo, pero yo no he trabajado por ello. Exijo lo mejor. Oye, pero ¿cómo exiges lo mejor si no te lo has ganado? ¿Y por qué otros tienen lo mejor? ¿Por qué otros son hijos de ricos y yo no? ¿Por qué yo soy pobre? Bueno, alguien trabajó para obtener esa riqueza. Tal vez no fue él, pero fue su padre. Tal vez no fue su padre, pero fue su abuelo o su tatarabuelo. Pero alguien trabajó para que obtuvieran esas riquezas. De pronto en tu generación no fue así. Pero tú puedes cambiar eso. Empieza a trabajar tú. Empieza a luchar tú. Empieza tú a engrandecer tu apellido, tu nombre. Empieza tú a ganártelo con tu esfuerzo. Eso es humildad. ¿Cierto? Entonces estos hombres estaban pidiendo, uno estar a la derecha y otro a la izquierda, pero ajá, ¿y por qué pides eso? ¿Acaso tú te lo ganas? Y lo primero que Jesús le dice, mira, un lugar de esos tiene un precio. Y le dice, ¿podrás beber la copa que yo bebo? ¿Y podrás tomar el bautismo que yo voy a tomar? Jesús estaba hablando del sacrificio, Jesús estaba hablando de la muerte con la que él iba a morir. Jesús estaba hablando de toda la humillación por donde él iba a pasar. Y ellos dijeron, sí podemos. Jesús dijo, la verdad es que les va a tocar vivir todo eso, esa situación. Pero aún así, no soy yo el que decide quién va a mi izquierda y quién va a mi derecha. Eso lo decide el Padre. O sea, en ese momento Jesús hablaba como hombre, no hablaba como Dios. En ese momento Jesús no estaba en lugar de Dios, estaba en lugar de hombre, porque él se despojó, como hemos leído en Filipenses capítulo 2, se despojó y se hizo hombre. Entonces hay que entender a Jesús en su etapa de hombre y en su etapa de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí esa forma altiva en el corazón humano, queriendo los mejores lugares, los mejores puestos. Y pasó con los fariseos, también eran altivos y querían que los llamaran rabí y todas esas cosas. Los mejores asientos, las mejores mesas, los mejores lugares, el mejor hotel, 5 estrellas, lo mejor de lo mejor. Cuando el hombre quiere lo mejor de lo mejor, así, de una forma sencilla y fácil, sin habérselo ganado. Es más, aun cuando te lo hayas ganado, Jesús nos enseña que debemos esperar que se nos llame y se nos dé ese lugar. Amén. No es que, no, es que yo ya me lo gané, así que por eso me voy a sentar aquí adelante. No, Señor. Humildad es que aunque te lo hayas ganado, esperes que se te llame a sentarte adelante. El mismo Jesús, no recuerdo ahora el pasaje, pero el mismo Jesús dice, no busques los primeros asientos. Siéntate atrás y que de allá se te llame a sentarte adelante. No sea que estando sentado adelante te echen para atrás y vas a pasar una pena. La humildad es eso. La humildad es igualdad total. Y Jesús habla de esa igualdad total. El reino de los cielos es eso. Allí en el reino de los cielos no hay un grande. Y grande se le llama al que más sirve en el reino de los cielos. Al que más da, al que más trabaja, al que más responsabilidad tiene. No al que busca mejores lugares o cree que merece los mejores lugares. No. Por eso es que Jesús dice, aquí en este pasaje creo que es el 26, ¿cierto? Aquí donde estamos leyendo en Mateo 20, en el 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, está hablando de sí mismo, porque en el 28 dice, como el Hijo del Hombre, o sea, se pone como ejemplo él y dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, una mente humilde es aquella que sirve. Y vuelvo y recuerdo esto. Hay que ser humilde para poder entrar al reino de los cielos. Si no, jamás podremos entrar. Vemos aquí también otro ejemplo en Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9.
El fariseo y el publicano. Jesús es el que muestra aquí en los evangelios, se habla de él, y pues aquí justamente está hablando, poniendo como ejemplo esta parábola del fariseo y el publicano. Dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué cosa? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Una tremenda enseñanza también aquí de Jesús, confrontando a todos los altivos, a todos los soberbios, arrogantes que estaban allí delante de él. Y dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, que no confían en Dios, que confían en su propia inteligencia. Eso significa ser altivo, en su propia fuerza, en su dinero, en su, no sé, en todo lo que les rodea. Es que, mire, hermano, me ha pasado, y ahora que lo veo, digo, caramba, nosotros nos cuesta mucho ser humildes, nos cuesta demasiado. Tomamos decisiones por nosotros mismos. Estando ya como creyentes, tal vez no hemos entendido lo que es la humildad o nos cuesta aceptar ser humildes. Entonces veo tantas personas tomando sus propias decisiones, haciendo sus propios proyectos, dejando a Dios por fuera. Me voy para tal ciudad, me voy a trabajar para acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hacen una agenda, la agenda de su vida, o sea, empiezan a proyectarse de aquí a 20, 30, 50 años. Cuando tenga yo 50 años voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener tantos hijos, voy a tener tantos nietos, voy a tener esto, voy a vivir en tal lugar. Y empiezan a hacer, que no es malo proyectarse, o sea, no es malo soñar. Pero dejar a Dios por fuera de todos mis planes y proyectos, no consultar con Él, no preguntarle, no tomarlo como mi ayuda, no tomarlo como mi Dios que me va a ayudar a alcanzar todos mis sueños, pues es altivez. Es lo que hizo Adán. Adán estaba en el huerto de Edén, Dios le había dado ese hogar, como el papá que le da al hijo todo, y termina dejando a Dios por fuera. Cuando Dios vino, Adán se escondió, Adán y Eva se escondieron como diciendo, vamos a escondernos, como cuando viene una visita a la casa y lo vemos de lejos, de pronto viene en carro, en moto o algo, y escuchamos el sonido de la moto y ya le conocemos el pito y el sonido, y cierren todo, apaguen todo, las luces, todo, y quédense en silencio, métanse al cuarto y escóndanse para que piense que no hay nadie. ¿Cierto? Porque no queremos a esa persona en nuestras vidas. Papá, mamá, abuelo, no sé quién será, el hermano mayor, no sé, y como viene siempre y nos cala las orejas, nos regaña, no nos gusta. Nos gusta que hacer las cosas como a nosotros nos parece, y si alguien nos quiere dar un consejo nos molesta. Eso es arrogancia. Porque las personas adultas son los que tienen la experiencia de la vida. O cuando nos dicen, no te vayas a ese lugar, no salgas tan tarde de la noche, no andes con ese tipo de personas, no hagas esto, no hagas lo otro, nos molesta, nos incomoda. No queremos escuchar. Eso es altivez. La humildad es diferente. El hombre humilde escucha, respeta. El respeto es muy importante. ¿Sí? El no juzgar a los demás, que lo vemos aquí en la historia del fariseo y el publicano. ¿Qué hace el fariseo? Juzga a los demás. ¿Qué es lo que dice el fariseo? Versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a tirarse flores él mismo, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro.
Eso es altivez. Menospreciar a unos y alabarse a sí mismo es altivez. Todos somos iguales delante de Dios. Por ejemplo, si tú tienes tus hijos, ¿a ti no te gustaría que tu hijo humille a tu otro hijo? ¿No te gustaría que lo menosprecie a tu otro hijo? Que hable mal de tu otro hijo. Y que tú estés escuchando y tú le vas a decir, oye, ven acá, ¿cómo vas a hablar mal de tu propio hermano? ¿Cómo vas a menospreciar a tu propio hermano? ¿Cómo vas a chismear y dañar la imagen de tu propio hermano? No hagas eso. Porque uno como padre, obviamente que le va a doler. Uno quiere que sus hijos se amen, se ayuden. Son iguales ambos. ¿Cierto? Ahora un error de nosotros los papás que a veces a uno le damos como que más ya al otro menos. Y hacemos un gran daño. Les estamos enseñando a ser arrogantes, altivos. Por eso es que Jesús como Padre de toda la humanidad, como Padre espiritual, como Maestro, como Rey del reino celestial, viene Él mismo a enseñarnos qué es la humildad. Porque allá en el reino de Dios se vivirá bajo el modelo de la humildad. Un arrogante, un altivo, no va a caber en ese lugar. No va a caber. A veces escucho gente decir, esos santurrones, esos que se creen puros, santos, esos que ahora porque están yendo a la iglesia, ahora se creen mejor dicho y no sé qué. No, no es que nosotros nos creamos nada. Lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. No, ya te lavaron la cabeza ahí la religión. No, no es eso. Eso es pensar de una forma altiva, arrogante, soberbia. ¿Sí? Porque la persona humilde, dice la palabra, será exaltada, será engrandecida por Dios. Pero la persona altiva será humillada. O sea, la naturaleza tiene leyes, la vida tiene leyes establecidas por Dios. Y Jesús está diciendo, si el hombre es altivo, vivirá siempre humillado. Mira el caso de Satanás. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo dejaría entrar a su casa? ¿Ah? ¿Quién lo aceptaría como un amigo? Nadie. Nadie. O sea, mira, ahí viene Satanás y viene para tu casa. ¿Qué? No, señor, aquí no entra. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque es altivo. Porque quiere el lugar de Dios. Y si se mete en tu casa, va a querer tu lugar. Va a querer ser el Señor en tu casa. Él va a querer mandar en tu casa. Va a querer que todo el mundo haga lo que Él dice. Él es un dictador. Él le gusta señorear donde quiera que va. Ser más grande que todos. Él quiere ser más grande que Dios. Él cree que es más grande que Dios. Y eso es malo, ¿no? Yo llego a algún lugar no, es que yo soy el pastor. Yo soy el más grande que todos. Eso se llama arrogancia. Se llama altivez. El pastor no es más grande que todos. El pastor es el siervo de todos. Jesús lo dijo. Por eso es que le lavó los pies a los discípulos. Es el siervo de todos. Cuando el pastor no entiende este principio de que él es el siervo de toda la iglesia, que está para servirlos a todos según la necesidad de cada uno, obviamente necesidad espiritual, cuando no entiende este principio el pastor, él piensa que va porque, pues ahora que es el pastor, todo el mundo tiene que venerarlo, prenderle velita, aplaudirlo, ponerlo en una silla, la mejor silla, en alto. Pues ese pastor está siendo altivo, está siendo arrogante, porque él está para servir. Dios lo llamó para que sea el siervo de todos. ¿Amén? Igual es en el hogar. El papá es el líder. Quiere decir que es el siervo de todos, que tiene que estar pendiente de todo. De los hijos, de la esposa, de los empleados, si tiene empleados, de todo. Él es el siervo de todos. Él no es el más grande. A ver, atiéndame, tráigame esto, tráigame lo otro, tráigame. Oye, eso es arrogancia. Llega una visita a la casa, tengo que atender esa visita. Esa es humildad. Jesús atendía a todo el mundo. Jesús estaba sirviendo. Dice, yo vine a servir. No vine para ser servido. Humildad. Porque el que se enaltece, ¿qué cosa? Ser humillado. A nadie le gusta que lo humillen, ¿verdad? ¿O será que nos gusta que nos humillen? Bueno, a mí no me gusta. Entonces, no seas altivo. ¿Ah? Dígase lo que está soportando. No seamos altivos para que después no tengamos que estar llorando que nos humillaron. Ahora, ¿vamos a ser humillados también? Sí. Y cuando yo sea humillado, ¿qué tengo que hacer? Si soy humilde, pondré la otra mejilla. Y si soy altivo,
No la voy a poner. ¿Y qué pasa? Seré doblemente humillado. Vendrá más humillación para mí. Ahora, Dios nos protege, sí, Dios nos protege. Dios de pronto va a permitir la humillación como prueba, pero Dios no va a permitir que la gente te viva humillando. No lo va a permitir. Le digo experiencias, como por ejemplo en la Biblia y experiencias personales. Las experiencias en la Biblia es Israel en Egipto, esclavo. Y Dios dijo, no señor, lo sacó libre. Y le hizo pagar a Egipto la maldad que le había hecho a Israel. El faraón se enalteció, esclavizó a Israel, un pueblo que llegó libre a Egipto, lo esclavizó el faraón, lo humilló. Entonces dijo Dios, bueno, aquí se cumple que el que se enaltece será humillado. Y humilló al faraón, humilló a sus ejércitos, humilló a Egipto, una gran humillación, la cual nunca había visto Egipto, tuvo que vivir por activo, ¿cierto? Y sacó al pueblo humillado de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ¿no? Y en la tierra prometida lo engrandeció. ¿Sabes por qué lo engrandeció? Porque el pueblo se humilló a Dios. Se humilló. Humillarse a Dios, ¿qué significa? Someterse a Él. Someterse al Señor. En Egipto el amo era Faraón, pero en la tierra prometida el amo era Dios, Jesucristo. Cambiaron un amo por otro, pero el amo de Egipto era malo y el amo de la tierra prometida era bueno. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestro amo era el mundo, pero cuando venimos a Cristo, nuestro amo ahora es Jesús. Cuando estábamos en el mundo nos sometíamos al mundo, a las costumbres del mundo, a los vicios, placeres, y vivíamos de una manera desordenada en el mundo. ¿Y cómo nos fue? Mal. Bueno, a mí me fue mal. Me fue muy mal. Cuando tenía 29 años, yo ya quería la muerte, ya no quería vivir. ¿Sí? No sabía lo que era la humildad, y pues la arrogancia de mi corazón me llevó a pedir la muerte, a desear la muerte. Hay que ser activo para decidir quitarnos la vida o desear la muerte. Porque una persona humilde no pediría eso. La humildad te lleva a adaptarte a cualquier lugar donde te encuentras, a cualquier ambiente donde te encuentras. Jesús vino y se adaptó. Estando en su sublime trono de oro, corona de oro, por poner un ejemplo, ese lugar sublime, perfecto, extraordinario, donde él moraba, los ángeles alrededor de él, adorándolo y todas esas cosas, el Señor se despoja de todo ello y viene a este mundo a nacer de una pareja humilde y sencilla como es María y José, que creo que lo que tenían por ahí para viajar era un burrito, la casita me imagino de barro, no había luz eléctrica ni nada de esas cosas. Cuando hacía calor, pues un pedazo de, no sé, una hoja ahí para echarse aire, mosquitos, cuando venía el frío, buscar con qué abrigarse. La comida, pues mayormente era trigo y ese trigo lo preparaban así en las brasas de fuego, ponían el pan. Bueno, era muy sencilla la forma de comer, no había la tecnología que había ahora, que hay ahora, no, nada de esas cosas, todo era muy sencillo, todo era con leña, pues, hornos donde ellos preparaban la comida. Bueno, todo era muy sencillo, muy rústico. Allí nació Jesús. Sus padres sencillos, no eran ricos, no eran poderosos, no eran grandes, no eran dueños de grandes riquezas, sino sencillos de una vereda o un lugar pequeño, sencillo, donde ellos vivían. Ahí nació el creador del universo, el dueño del oro y la plata, el dueño de la vida, el dueño del hoy, del ayer y del futuro. Ahí nació y creció ahí entre las demás personas como una persona común y corriente, tal vez sin zapatos, con unas ropitas muy sencillas, no sé, con pocas cosas, con pocas comodidades, tal vez tiraban en el piso unas hojas y unas telas sencillas y ahí dormían. Entonces, ese era el Señor, y creció y estudió como cualquier niño y trabajó como cualquier niño en lo que había que trabajar y sirvió como cualquier niño sirve y después entró a la juventud igualmente como cualquier persona, siendo él el creador del cielo y la tierra, el dueño de todo. ¿Por qué? Y después empezó a estudiar las cosas de Dios, la palabra, como cualquier otra persona, orar, ayunar, leer, estudiar, capacitarse, pasar horas estudiando las escrituras, investigando y sometiéndose a todo lo que había que someterse como cualquier ser humano.
Y cuando empieza su ministerio, él sabía lo que le iba a pasar. Sabía que lo iban a odiar, a aborrecer, a matar. Lo iban a azotar, a humillar, a escupir, a golpear. A hacerle de todo lo que podía el ser humano arrogante y altivo hacerle, por ser simplemente una persona humilde y sencilla. Y él se sometió a todo, hasta la muerte. Se humilló, dice. Humillarse quiere decir resistir, aguantar, soportar cada maltrato, cada maltrato, cada maldad que le podían hacer. Se adaptó, soportó. Y al final, cuando ya estaba agonizando en la cruz, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Padre, perdóname. Intercedió por los que le habían hecho mal. Intercedió por ellos, pidió por ellos. Pidió que Dios no los castigara. Pidió que Dios los perdonara. Es impresionante. ¿Cómo? Jesús. Cuando yo leí por primera vez esto, yo decía, no. O sea, no entiendo, ¿por qué actuaste así? Y después dice, por amor. Entonces yo entendí ese principio, bueno, por amor, como que le encuentro lógica. Pero cuando empiezo a seguir estudiando, encuentro que eso va fusionado con la humildad. Si no hay humildad, no se puede lograr lo que Jesús logró. Llegar al final de donde tenían que llegar y decir estas palabras después de haber sido azotado, humillado, crucificado, pues todo lo que le hicieron. Después, cuando ya no había más humillación, ya no había más, nada más que le pudieran hacer, ya le habían hecho todas las maldades que pudieron hacer. Él dice, Padre, perdóname. Wow. Es una humildad totalmente opuesta. Por eso digo, ¿cuándo somos humildes nosotros? ¿Cuándo? Muy pocas veces, poquísimas. Tal vez cuando pedimos permiso a alguien, y a veces ni siquiera se lo pedimos de corazón, sino se lo pedimos de boca nada más. O sea, de corazón decimos, quítate que estorba. Y de boca decimos, permiso. Pero acá adentro estamos diciendo, quítate, hombre, que estás estorbando ahí. Te pones en la mitad. Porque nuestro corazón no es humilde. Nuestro corazón no es humilde. Alguien nos atiende, nos sirve de pronto la esposa, papá, mamá, nos sirve, nos trae un vaso de guarapo, ¿cómo es guarapo, cierto? O un café, y probamos el café y como que tiene mucha azúcar o como que le falta azúcar. ¿Y qué decimos en nuestro corazón? Bueno, de la boca decimos gracias por el café, pero adentro estamos diciendo, este café maluco que me diste. Porque somos altivos. Pero el corazón humilde, él agradece. Él agradece hasta el saludo. Él agradece hasta una sonrisa. Él agradece todo. Es un corazón agradecido, el corazón humilde. Y Pablo decía, sean agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Eso es humildad. ¿Y qué hace Dios con el humilde? ¿Qué hace? Lo enaltece, lo engrandece. ¿Es bueno ser humilde? Claro que es bueno ser humilde. Porque Dios dice que Él ve a los humildes. Dice la palabra que Dios anda con los humildes, camina con los humildes. Pero Él está lejos de los altivos. Entonces dígale que está a su lado. Es bueno ser humilde. A veces pensamos que venir a la iglesia, orar, cantar, ofrendar como el fariseo, ya eso nos acerca a Dios. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que el fariseo ayunaba 2 veces por semana. El fariseo daba su ofrenda de todo lo que recibía. Él estaba pilas a la hora que recibía algo, llevaba su diezmo y su ofrenda a la iglesia. Me imagino que pasaba, era metido en la iglesia. No se perdió un culto. Pero en su corazón, ¿era humilde? No lo era. ¿Se agradó Dios de él? No se agradó Dios de él. Para nada. Ahora, ¿cómo vemos su arrogancia? Porque se ponía a juzgar al prójimo. Se ponía a juzgar al prójimo. Yo sí vengo a la iglesia, este no. Yo sí doy mis ofrendas, este no. Yo sí sirvo en la iglesia, este no. Yo sí estoy caminando en los caminos de Dios, este no. Yo sí estoy vistiendo como un buen creyente y este no. Yo sí soy un buen creyente y este no. Eso es altivez. A Dios no le agrada eso. No juzgues a tu prójimo. No juzgues al ladrón, no juzgues a la prostituta, no juzgues. O sea, no estoy diciendo que está bien lo que ellos hacen. Estoy diciendo que tú no tienes derecho a juzgarlo, porque en el momento que nosotros empezamos a juzgar a nuestros padres, yo no tuve un buen papá, no lo juzgues. Eres parte de este mundo. Yo no tuve una buena mamá, no la juzgues. Nadie te da autoridad para que lo juzgues. ¿Eres tú un buen papá, acaso? ¿Eres tú una buena mamá, acaso? ¿Eres un buen hijo, acaso? ¿Que crees que mereces juzgar a otro
¿Acaso eres perfecto para que tengas el derecho? El único que es perfecto, bueno, humilde, y todo lo bueno está en Él, es Dios. Él es el único que tiene derecho a juzgarnos a nosotros. Pero si Dios fuese como nosotros, tampoco tuviese derecho a juzgarnos. Y estoy seguro que Él mismo diría, no tengo derecho para juzgarlos a ustedes, si fuera como nosotros. Por eso que un día dice la Biblia que seremos juzgados por Dios, por haber sido altivos, obviamente. Porque el altivo es el que hace lo malo, el altivo odia, el altivo roba, el altivo miente, el altivo menosprecia, el altivo es el que hace lo malo. Hay que ser altivo para hacer lo malo. Cada vez que hago lo malo es la altivez la que me empuja a hacer lo malo. Y cada vez que hago el bien es porque hay humildad en mi corazón. Cuando yo amo con un corazón limpio, puro y sincero, es porque hay humildad en mi corazón. ¿Sí? Las personas que me rodean, ya voy terminando en esta parte. Las personas que me rodean, mi corazón altivo no me deja disfrutarlas. No disfruto a mi padre, mi corazón altivo no me deja porque lo estoy juzgando a mi padre. Muy gritón, muy renegón, viene a mirar las cosas y a decirme esto y el otro, y no lo disfruta a mi padre. Cuando ya está muerto es que lo he hecho de menos. No lo disfruté porque mi altivez no me dejó disfrutar a mi padre, porque mi padre no es perfecto, yo sé, o sea, mi padre terrenal. Mi padre terrenal no es perfecto, él tiene defectos, puede ser renegón, gritón, puede ser que no habla mucho, puede ser dormilón, ronca, puede tener pecueca, lo que sea. Pero es mi padre. Y si tiene pecueca, pues le lavo los pies, le regalo ¿cómo es que se llama? Un talco para los pies, ¿cierto? Y si los zapatos que tiene están con pecueca, papá, bota eso y toma, cómprate unos nuevos. Solucionado. ¿Cierto? Dice por ahí una canción, si la esposa la quiere mona, pues dale para que se pinte el cabello. Y soluciona. Pero a veces nosotros nos quejamos del esposo, ay, que mi esposo no sé qué, que no te, disfrútalo. Disfruta. Ay, que mi esposa no sé qué, disfruta. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo. Tengo esposo, tengo hijos, tengo familia. Yo sé que no es fácil. Les cuento algo. Cuando voy a Perú a ver a mi familia, trato de disfrutarlos ese poco tiempo que estoy con ellos. Tal vez 15 días es que paso con ellos. Y como viven en diferentes ciudades, por decir Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, yo tengo que ir donde están ellos porque obviamente están trabajando y como yo estoy libre, tengo un mes libre de vacaciones, pues yo soy el que tengo que ir donde están ellos. A menos que ellos me digan, vamos a reunirnos todos en un solo lugar, como fue en esta vez que fuimos, gracias a Dios nos reunimos todos allá en la ciudad donde vivían nuestros padres, que ya están con el Señor. Pero esos días que yo estuve con ellos, no peleamos, ni discutimos, ni nada. Nos dedicamos a disfrutarnos, a comer juntos, sabroso, comidas sabrosas, a conversar, a recordar nuestra niñez. Fueron muchas cosas. Oye, hermano, ese mes fue maravilloso. Yo quisiera que se volviera a repetir nuevamente. ¿Sí? Pero cuando estamos viéndole la cara todos los días a las personas, ya nos da fastidio. ¿Por qué pasa eso? Porque hay altivez en nuestro corazón. Disfruta a tu esposa porque mañana no sabes si estará contigo. Si el Señor viene y se la lleva. Disfruta a tus hijos porque mañana no sabes si estarán contigo. Disfruta a tus vecinos, a tus amigos porque mañana no sabes si estarán contigo. Amigos que he hecho y cuando de pronto escucho que partieron, que ya no están en este mundo, un accidente, una enfermedad, un infarto y cosas así, lo único que recuerdo es cuando estaban vivos. Y digo, wow, se fue. Pero bueno, lo disfruté. Lo disfruté. Cuando estuvo vivo lo disfruté, nos tomamos un cafecito, conversamos. Disfrutamos todo ese tiempo juntos. Mi madre los últimos días, digo, la disfruté. Mi mamá partió, pero los últimos días la disfruté. La atendimos, estuvimos pendientes de ella. Entonces, es importante la humildad. Importante porque también la humildad trae tranquilidad y paz a nuestro corazón. Y dice el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, anótelo ahí, 29. Mateo 11, 29. Dice el Señor, imitadme a mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humilde de corazón. Y por esa razón hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que ser humilde trae descanso. Descanso, la persona humilde descansa.
Dígale que está a su lado. La persona humilde descansa. La persona altiva no descansa. Dígale. La persona altiva no descansa. Duerme 2 o 3 horas y ya está nuevamente despierto a las 3 de la mañana moviendo chócoro. ¿Ah? Anda desesperada, anda apurada la persona altiva porque necesita plata, porque necesita esto, porque necesita lo otro, porque no tiene tiempo para disfrutar la vida, sino solamente para pensar en lo que necesita. La persona altiva nunca está satisfecha de nada. No está satisfecha con su pareja, no está satisfecha con sus padres, no está satisfecha con sus hijos, no está satisfecha con su casa, no está satisfecha con su trabajo, no está satisfecha con nada, no disfruta nada porque no está satisfecho de nada. Vive en un mundo perfecto donde hay de todo, pero para él no hay nada. Y le preguntas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice de labio para afuera, bien, pero adentro dice, si supiera cómo estoy, hombre, estoy mal. Y cuando es un amigo así que se le pueden decir las cosas sin pena, hombre, que me vienes a preguntar cómo estoy, mal, estoy mal, todo está mal. Eso es altivez. Es altivez. La persona humilde, mire lo que le voy a decir. La persona humilde, para él lo poco es valioso. Para la persona humilde lo poco es valioso. ¿Y sabes qué hace con lo poco? Lo multiplica. La persona humilde multiplica lo poco. Para él lo poco es semilla. Y lo mucho es cosecha de su semilla que sembró. La Biblia dice que el que siembra, recoge. Pero hay unos que no han sembrado y quieren recoger. Altivez. Altivez. El Señor dice que si somos humildes, vamos a vivir bien. Vamos a vivir felices. Vamos a vivir contentos. O sea que para vivir feliz y contento hay que ser humilde. Amén. Vamos a orar ahora sí para dar gracias al Señor por este tiempo, por este momento, por esta palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno.